Ok, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este curso online sobre el gran Cayo Julio César. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara, historiador y arqueólogo del mundo antiguo, específicamente del Mediterráneo clásico, todo lo relacionado con Grecia, Roma y todas estas maravillosas culturas de la antigüedad en la cuenca del Mediterráneo. Em, este es un curso de alguna u otra forma especial, ¿cierto? Porque se origina justamente de todos los comentarios, preguntas que me ha hecho la gente respecto a las novelas del gran Santiago Posteguillo, ¿cierto? Roma soy yo, Maldita Roma, ahora viene la tercera parte que es Julio César y los Tres Mundos, una historia de ficción, una historia novelada, por supuesto que basada en la historia, que cuenta la historia de este gran prohombre desde la visión de este gran novelista, Posteguillo, pero justamente es eso lo que me ha llevado a esta charla. Dar un poco un vuelco a lo que es la visión de la novela, la visión novelada, la visión ficticia, esa visión un poquito en blanco y negro que tiene cierto Posteguillo, que no es que esté incorrecta ni mucho menos, ni nada malo, sino que es su forma justamente de escribir, de narrar, de presentar la historia, de presentar los personajes. Em, pero a Posteguillo le gusta mucho presentar, cierto, los buenos y malos y, como les digo, las cosas en blanco y negro. Y la verdad es que la historia antigua es un arco iris de diferentes matices de gris. Y Julio César no es la excepción. Julio César es un personaje sumamente complejo, sumamente em, digamos, lleno de diferentes capas, es un personaje que lo motivan diferentes cosas, no necesariamente es un héroe, tampoco es un villano, pero eso es un poco lo que vamos a ver. ¿Ah? Así que demos entonces comienzo a esta primera parte de dos sesiones sobre Cayo Julio César. Vamos a partir nuestra historia con un pequeño flash forward, ¿cierto? A un minuto en la historia, probablemente que todos conocen, el 15 de marzo del año 44 a.C., o mejor conocido como los Idus de marzo. ¿Ah? Nos vamos a transportar entonces a la antigua Roma. Nos vamos a ir específicamente al Teatro de Pompeyo, donde estaba sesionando el Senado en ese minuto. ¿Por qué estaba sesionando ahí? Se preguntarán ustedes, porque un gran incendio había afectado la curia, ¿cierto? La gran casa del Senado. Y por ende, por esas ironías de la vida, el Senado sesionaba, ¿cierto?, con Julio César a la cabeza, en el lugar que había construido, ¿cierto?, que le había legado al pueblo el gran Pompeyo, este teatro de Pompeyo, que era nada menos que el archienemigo, ¿cierto?, de Julio César. Em, y esta sesión del Senado era una sesión diferente, que iba a partir con un alboroto, iban a estar, ¿cierto?, algunos soldados afuera, otros prohombres, senadores apiñándose fuera de la casa del Senado, y en el interior se iba a escuchar, ¿cierto?, una trifulca, una pequeña discusión, una pelea, iban a subir de volumen los gritos, y nos vamos a adentrar entonces hasta a este teatro, ¿cierto? A esta cámara, donde vamos a ver a este gran prohombre, ¿cierto? Siendo agredido y ajusticiado y acuchillado por un grupo de senadores, ¿cierto? En este gran episodio, en este infame episodio conocido como los Idus de Marzo y el magnicidio o el tiranicidio, ¿cierto? El nombre que ustedes quieran ponerle, de este tremendo personaje. Y es así como llega a su fin ignominioso Cayo Julio César. Quizá este es el aspecto que la gente más conoce o que mucha gente solo conoce, ¿cierto? De Cayo Julio César. Em, y va a ser recordado siempre en la historia este día. Pero ¿cómo fue que esto llegó a suceder? ¿Por qué fue que ocurrió este tiranicidio? ¿Por qué se llevó a cabo, cierto, este asesinato? Vamos a adentrarnos entonces en la historia y hacer un gran recorrido, no solamente por la vida del Julio César adulto, sino que
desde su infancia, desde el momento en el que nace hasta justamente este momento de los idos de marzo del año 44, para ver qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que llevó a este episodio. La idea, ¿cierto?, es justamente más que conocer datos sobre este personaje, que uno los puede leer en una enciclopedia, ¿cierto?, en un almanaque de historia, eh, que son cifras, nombres y números que transforman a Julio César justamente en un personaje estático, en un busto de mármol. Y la idea es que hagamos un viaje para ver al Julio César humano, ¿cierto? Para que removamos un poco ese velo, ¿cierto?, marmóreo de este coloso y seamos capaces de vislumbrar a la persona, al humano, que está detrás de este personaje, cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron sus penas, sus amores, sus alegrías, etcétera. Vamos a hacer, como siempre, un viaje al mar Mediterráneo, específicamente al año 100 antes de Cristo. ¿Por qué el año 100 antes de Cristo? Porque va a ser ese el año en que va a nacer nuestro personaje, Julio César. Nos vamos a trasladar, como siempre, a la península itálica y nos vamos a ir a la ciudad de Roma. A una Roma que se va a ver un poquito diferente quizá a la Roma que estamos acostumbrados, ¿cierto? Esa Roma de monumentos, esa Roma enchapada en mármol de grandes edificios. Todavía no llegamos a esa Roma imperial. Estamos hablando en este minuto de la ciudad probablemente más grande del mundo antiguo, que va a tener cerca de 1 millón de habitantes, pero todavía es una ciudad de ladrillo, ¿cierto? Una ciudad sucia, una ciudad desordenada, pero que está alcanzando su cenit. Estamos en la época de gloria probablemente de la República, ¿cierto? Cuando este cuerpo político conocido como el Senado y sus magistrados, ¿cierto?, van a estar en su cenit, en su máximo apogeo, ¿cierto?, como poder administrativo, como poder político, como gran, ¿cierto?, motor geopolítico del Mediterráneo. Una Roma que con el poderío militar de sus legiones ha conquistado buena parte de la ribera del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo. Aquí tenemos un mapa de cómo era el imperio de la República Romana en la fecha en que nace Julio César. ¿Y por qué digo imperio de la República Romana? ¿Cierto? Suena un poquito confuso, ya que siempre sabemos, recordemos que está el periodo de la República y con Augusto va a comenzar el periodo del imperio. Pero eso no quiere decir que la República, ¿cierto?, manejara territorialmente y administrativamente un imperio de ultramar, que tenía territorios, ¿cierto?, más allá de su propia península itálica. Estamos hablando de las grandes islas del Mediterráneo, la península de Cartago en el norte de África, gran parte de la península ibérica, Hispania, la Galia Narbonense, esta zona que está aquí, gran parte de Iliria, la península de los Balcanes, Grecia y también una zona considerable de Asia, de Asia Menor. Por esa época, Roma estaba comandada por un gran prohombre, ¿cierto? Un hombre que ya para este entonces había sido cónsul nada menos que 4 veces. Estamos hablando de el gran Cayo Mario. Un hombre que no venía, ¿cierto?, de la alta alcurnia, de la alta nobleza, un hombre que había escalado a través de el escalafón militar, a través de las legiones, y se había hecho con el poder, ¿cierto?, democrático en Roma. Este era el hombre entonces que tenía, ¿cierto?, Roma a su disposición. Había vencido a las tribus germánicas que habían intentado invadir, ¿cierto?, la península itálica por los Alpes, había vencido a los enemigos de Roma en el norte de África, y va a ser justamente bajo el alero de esta figura y en el seno de la familia de Cayo Mario, donde va a nacer nuestro personaje, Julio César, ¿ya? Julio César no va a ser un pariente sanguíneo directo de Cayo Mario, sino que va a estar emparentado con este gran prohombre, porque su tía Julia va a ser justamente la mujer de Cayo Mario. Y va a ser entonces en este árbol familiar que está aquí, con un Cayo Julio César abuelo, un Cayo Julio César
padre y una mujer llamada Aurelia, la mujer de Cayo Julio César, que va a nacer entonces el año 100 antes de Cristo, nuestro personaje. Julio César va a ser el hijo menor de una familia de tres niños, ¿cierto? Un hombre y dos mujeres, Julia la mayor y Julia la menor. Gaius Julius Caesar, ¿cierto? Ese es el nombre en latín de nuestro personaje. Existen varios mitos en torno a el nacimiento de este niño, nada menos que por su mismo nombre, César, ¿cierto? Mucha gente habla de que Julio César nació producto de una cesárea, ¿ya? Ese es un mito que vamos a de inmediato, ¿cierto? Desembancar, vamos a tirarlo por el tacho porque eso justamente son fake news, como decía Michelle antes, son estos mitos urbanos. ¿Y cómo sabemos que Julio César no nació por cesárea y cómo se origina este mito? Bueno, en la antigua Roma se practicaba, ¿cierto?, la técnica de la cesárea, ¿cierto?, la operación de la cesárea, pero sabemos por las fuentes que en las cesáreas la mujer moría. Era un procedimiento, ¿cierto?, en el cual se realizaba para salvar la vida, ¿cierto?, del feto, del niño, la niña que venía en camino cuando ya el parto, ¿cierto?, se hacía evidente que no iba a poder ocurrir de manera natural. Y sabemos que la madre de Julio César, ¿cierto?, vivió muchísimos años después de que Julio César nació, pero este mito tiene una raíz, ¿cierto?, de algo de cierto. ¿Y por qué? Porque de hecho el nombre cesárea, ¿ya?, que significa en latín corte, porque la palabra en latín caesar significa cortar, cesar, ¿cierto? Y es probable que este cognomen, es decir, este apellido, este sobrenombre, haya sido otorgado a un miembro de la familia que sí haya nacido por cesárea, ¿ya? Como sabemos, tanto el padre como el abuelo de Julio César llevaban su mismo nombre, Cayo Julio César, y es muy probable que un miembro de esta familia haya nacido justamente por cesárea y que de ahí provenga este nombre de este cierto procedimiento médico. Hablemos un poco de la familia de Julio César, los Iuli Caesaris, ¿cierto? Esta era una familia de la nobleza, una familia patricia, ¿cierto?, que remontaba sus orígenes casi semimíticos a la fundación de Roma. Se hacían llamar descendientes de Iulo, que era justamente uno de los hijos o los descendientes del príncipe Eneas, este príncipe troyano que luego de la caída de Troya, en su epopeya, ¿cierto?, en la famosa Eneida, viaja por el Mediterráneo hasta sentarse en Italia, funda Alba Longa, de ahí viene Rómulo y Remo, etcétera, etcétera. Y entonces esta familia de los Iuli justamente trazaban sus orígenes, su ascendencia hasta estos tiempos semimíticos inmemoriales, ¿ya? ¿Por qué esta familia llegó a estar emparentada entonces con un hombre, un homo novus, que se llama un hombre nuevo, un plebeyo como Cayo Mario? Porque con el tiempo esta gran familia noble empezó a caer en el olvido, empezó a tener problemas económicos, ¿cierto? Y poco a poco empezó a perder su importancia política, ¿ah? Le faltaban justamente los medios económicos para poder volver a surgir como una gran familia noble. Y ahí va a entrar entonces este personaje Cayo Mario. ¿Y por qué? Porque Cayo Mario, justamente como un hombre nuevo, un plebeyo, pero un plebeyo de mucha riqueza, ¿cierto? Que había amasado y había logrado crear una gran fortuna, necesitaba un pedigrí político para poder figurar en el mundo romano. Y va a ser así como él se va a acercar a la familia de los Iuli, de los Julios, para entonces formar un contrato matrimonial, ¿cierto? Pero de carácter sociopolítico y justamente va a contraer matrimonio con la tía de Julio César y de esa forma entonces la familia de los Julios le va a prestar pedigrí político y Cayo Mario va entonces a poner su billetera para que esta familia pueda volver a acceder, ¿cierto?, a justamente las líneas, ¿cierto?, y las cohortes del mundo político, del Senado.
Vamos al año 100, entre el año 100 y el año 90 antes de Cristo, para hablar justamente de la niñez de Julio César. Julio César probablemente tuvo una niñez no muy diferente a muchos niños de la nobleza romana, ¿cierto? Se crió en una familia patricia, que intentaba, ¿cierto?, educar a sus niños bajo todos los cánones morales, éticos, ¿cierto?, de lo que era la antigua Roma, enseñándole todo lo que era justamente conducta republicana, ¿cierto? Educado en filosofía. Sabemos que Julio César, nos cuentan las fuentes antiguas, tenía un tutor personal, ¿cierto? En su casa, probablemente un filósofo, ¿cierto? Un académico griego, un liberto o un esclavo que se encargaba entonces de la educación de Cayo Julio César, ¿ya? Em, Sabemos que Julio César tuvo una educación privilegiada en ese sentido, no solamente iba a aprender, ¿cierto?, los orígenes remotos de Roma, la historia, ¿cierto?, los poemas épicos, sino que también iba a tener una educación bastante avanzada en lo que era matemática, literatura, oratoria, etcétera. Todo lo que era parte del programa, ¿cierto?, de la educación de un futuro noble romano, de un futuro miembro del Senado de Roma. Aún así, como esta familia estaba en aprietos económicos, ¿cierto? Y a pesar de que Cayo Mario había entrado en escena con a prestarle justamente ropa a esta familia, Julio César sabemos que se crió en un sector de Roma llamado La Súbura, que era un barrio relativamente pobre, ¿cierto? Tenía todo tipo de habitantes de diferentes clases, no solamente las clases más bajas, pero la gracia de este lugar era que era un lugar sumamente cosmopolita, donde no solamente habitaban todos los estratos de las clases sociales romanas, sino que también era el lugar donde estaban justamente los barrios de los inmigrantes, ¿cierto? El barrio judío, el barrio de los galos, el barrio de los orientales, los sirios, los griegos, etcétera, etcétera. Por lo que Julio César iba a estar desde niño entonces rodeado no solamente de la pobreza de Roma, de las necesidades de los más pobres de Roma, sino que también de un mundo multicultural, ¿cierto? Donde iban a escucharse varios idiomas, ¿cierto? Donde se le iban a abrir las puertas de la mente a este mundo que era el Mediterráneo, pero todo concentrado en este barrio de la Subura. Entre el año 90 y el 80 antes de Cristo, la vida de Julio César se va a ver afectada por un terremoto. ¿Y por qué? Porque nuestro prohombre, ¿cierto? Nuestro gran líder romano, Cayo Mario, se va a ver envuelto en una guerra civil con otro gran prohombre, pero perteneciente justamente a los optimates, a las clases patricias, ¿cierto? Recordemos que Mario era un plebeyo que pertenecía a las cohortes políticas de los populares y se va a enfrentar entonces en una guerra civil entre estos dos bandos políticos, entre estos dos bandos sociales en realidad, ¿cierto? Los optimates, los viejos romanos que querían que las cosas volvieran a como era la vieja república, ¿cierto? Donde solo ellos tenían el control. Y Mario, por su parte, un político, un homo novus, que quería, ¿cierto?, a través de las medidas populistas, darle más poder e influencia al pueblo. Y va a ser así como en esta guerra civil entonces finalmente van a ser los optimates de la mano de Lucio Cornelio Sila, quienes van a salir triunfantes y Mario va a ser exiliado, de hecho va a tener que escapar, ¿cierto?, de Roma, salvando por un pelo su vida, va a llevar a cabo todo un periplo en el que va a tener que arrancar por Italia y finalmente va a terminar en Cartago, donde había una colonia de veteranos de él. Y de esa manera entonces los Iuli Caesaris pasan nuevamente, ¿cierto?, a la desgracia, ¿ah? Como van a estar justamente emparentados políticamente con el enemigo de ahora los que están en el poder, de los optimates y especialmente Lucio Cornelio Sila, los Iuli Caesaris entonces van a caer en la desgracia, ¿ya? Así como en su minuto Mario era quien controlaba Roma, ahora las riendas del poder pasaban entonces a este gran patricio, Lucio Cornelio Sila,
quien iba a establecer un nuevo orden, ¿cierto? Un nuevo orden senatorial patricio, y se preparaba además para partir de Roma, ¿cierto? Dejar la península itálica y emprender una gran campaña en Oriente, en Grecia y en Asia Menor contra un rey llamado Mitrídates del Ponto, quien estaba invadiendo territorios romanos en lo que hoy en día es Turquía. Para dejar, ¿cierto?, las cosas en orden, iba a formar un séquito de personajes de confianza para que se quedaran a cargo del gobierno mientras él partía entonces en su campaña. El principal cabecilla de este nuevo orden, ¿cierto? La mano derecha de Sila va a ser un hombre llamado Cornelio Sina, ¿cierto? Va a ser él entonces quien en la ausencia de Sila va a tomar las riendas del poder. El tema va a ser que a la partida de Sila, ¿cierto? El año 88, ya para el año 87, Cornelio Sina va a decidir darse vuelta la chaqueta, se va a pasar al bando de los populares y va a traer de vuelta a Mario. ¿Ya? Mario va a viajar con sus veteranos desde el norte de África y obviamente se va a cobrar venganza contra todos los miembros del partido Optimate, ¿cierto? Contra todos los patricios que le quitaron el poder en su minuto y se va a generar un gran baño de sangre en Roma, ¿cierto? Nuevamente una lucha política. Como podemos ver, la vida de Julio César no solamente va a estar marcada por estos turbulentos procesos de guerra civil, sino que le va a tocar estar en primera línea, ¿ya? Porque va a estar justamente emparentado a los cabecillas que van a ser los grandes motores detrás de estos conflictos. El tema fue que al poco de llegar Mario de vuelta de África, ¿cierto? Y establecer este nuevo orden, va a morir, ¿ya? Ya de edad avanzada, ¿cierto? Aparentemente le va a dar un derrame o un infarto y nuestro prohombre va a parar la chala y nuevamente va a quedar Cornelio Sila como único entonces comandante supremo, como el dictador de la República, ¿cierto? En ausencia ya de Mario. Ese mismo año, ¿cierto?, que moría Cayo Mario, tan solo unos meses más tarde moría también el padre de Julio César, Cayo Julio César. ¿Ya? Va a ser así como Julio César, ¿cierto? Un joven de tan solo 15 años va a quedar huérfano. Va a quedar huérfano no solamente de padre, sino que también de la figura, ¿cierto?, paterna que tenía en su tío Cayo Mario. Es decir, tanto Mario como César padre eran estas figuras, ¿cierto?, masculinas importantes en el universo de César. Y ambos van a morir, ¿cierto?, con tan solo unos meses de separación, dejando a Julio César no solamente huérfano de una figura masculina, sino que además tan solo a sus jóvenes 15 años de edad va a quedar como el pater familias de su casa, ¿cierto? Como el hombre que va a tener que estar a cargo de esta familia. Va a ser así como Cornelio Sina entonces va a tomar el rol de padre de Julio César, ¿cierto? Julio César va a encontrar en este prohombre, este cabecilla de los optimates, este dictador, este nuevo dictador de Roma, una figura paterna y Sina lo va a recibir bajo su alero y lo va a empezar no solamente a proteger, sino que a transformar en una suerte, ¿cierto?, de discípulo. De hecho, lo va a casar con su hija Cornelia el año 84 y para proteger justamente a su hija con su este pseudo hijo adoptivo que tenía ahora, lo va a transformar en Flamen Dialis, ¿ya? ¿Qué es lo que es un Flamen Dialis? Ya voy a explicar, pero ¿por qué? Sina ve la necesidad, ¿cierto?, de proteger a César, de casarlo con su hija, ¿cierto?, de otorgarle este cargo sacerdotal. Porque eventualmente Sina sabía que Sila, ¿cierto?, este optimate que estaba en Asia Menor, una vez que concluyera la guerra, que concluyera su campaña, iba a volver justamente a Italia a intentar retomar el poder. Probablemente se iba a desencadenar una nueva guerra civil y de esta manera entonces Sina protegía tanto a su hija como a su yerno. ¿Y por qué? Porque este cargo sacerdotal que le otorgaba Sina a Julio César, el de Flamen Dialis, era justamente un cargo sacrosanto, una figura inviolable dentro del mundo político-religioso romano. ¿Y por qué digo político-religioso? Puede sonar, ¿cierto?, un poquito
a hacernos ruido ese concepto. Y es porque en el mundo romano la religión y la política estaban sumamente, ¿cierto?, arraigadas entre sí. Eran dos conceptos que no tenían estas separaciones modernas como los vamos a entender hoy de iglesia y Estado. Esto no es porque los romanos fueran necesariamente, cierto, supersticiosos o creyeran que todo estaba ordenado, cierto, por las fuerzas divinas, sino que los romanos eran un pueblo y una cultura sumamente ritualista. Y era justamente la religión romana y los ritos de la religión romana la que ordenaban, cierto, y organizaban el mundo de la política. Es decir, todas las decisiones políticas pasaban justamente por el colegio sacerdotal, quienes ordenaban el calendario de las sesiones del Senado, quienes fijaban las fechas de las elecciones, etcétera. Era todo un ritual que iba acompañado por lo que los romanos van a entender como la religión del Estado, ¿cierto? Este mundo divino que iba a auspiciar el buen funcionamiento de la República. ¿Cuál era el problema de este cargo? ¿Cierto? Que por un lado iba a proteger a César y a su mujer, este cargo del Flamen Dialis, era que era un cargo que no permitía que Julio César ejerciera una serie de otras magistraturas, una serie de otros cargos. De hecho, no podía justamente prestar servicio militar, no podía salir de la ciudad de Roma, no podía, de hecho, participar en las sesiones del Senado, pero justamente quedaba resguardado, ¿cierto?, tras esta figura sacrosanta. El año 84, en otro encontrón político, ¿cierto?, entre diferentes facciones, Cornelio Cinna va a ser asesinado por sus propias tropas. Aparentemente había llegado el día de paga y no había logrado, ¿cierto?, acumular los fondos suficientes. Todos los fondos romanos estaban al otro lado del Egeo, los tenía Sila, ¿cierto?, donde estaba invirtiéndolos y inyectándolos en su campaña, y entonces nuevamente la república quedaba descabezada, ¿ya? El año 83, mientras todo esto ocurría, Sila va a poner fin a su campaña, va a haber vencido a este rey Mitrídates del Ponto en Oriente y se aprestaba entonces a regresar a Roma. En Roma se empezaba a reordenar un poco el panorama político, ya que los populares habían quedado justamente descabezados. Estaban empezando entonces diferentes partes a intentar buscar un acuerdo, ¿cierto? A intentar buscar una solución para que nuevamente no hubiese una guerra civil abierta, ¿ya? Lamentablemente, Sila no va a llegar a acuerdo con estas partes, va a hacer marchar sus legiones por Italia, avanzando desde el sur mientras sus aliados marchan desde el norte, y se va a desarrollar nuevamente un baño de sangre. Esta vez, y así como en su minuto Mario se habría cobrado venganza contra los optimates, ahora Sila entonces se cobraba venganza contra los populares. Pero más que un baño de sangre, ¿cierto? Y en un episodio de calentura, esto va a ser un baño de sangre sistemático, ¿cierto? En lo que vamos a entender y lo que vamos a conocer como las famosas proscripciones de Sila. ¿En qué consisten las proscripciones? En listados que se van a hacer públicos, ¿cierto? Donde se van a publicar en diferentes lugares de la ciudad, en el foro, afuera de la Casa del Senado, etcétera, donde entonces van a estar listados diferentes nombres de enemigos de la República, en su mayoría miembros del Partido Popular, los cuales el pueblo romano, ¿cierto?, los ciudadanos tenían el deber de perseguir, ¿cierto?, de asesinar o de llevarlos ante la justicia, ¿ya? Se calcula que en estas proscripciones murieron del orden de 6.000 personas, lo que empezó a mermar poco a poco, además, tanto con las matanzas de Mario como estas de Sila, con toda la clase política romana, ¿ya? El tema fue que eventualmente estas proscripciones empezaron a salir de las manos porque una de las cosas que empezó a hacer, ¿cierto?, el grupo político de Sila para fomentar que la gente delatara, ¿cierto?, a estos populares, era que se les entregaba a los delatores parte de las propiedades y las riquezas de los personajes que delataban o que asesinaban. Por ende, se empezaron entonces a acusar a personajes inocentes que no necesariamente tenían algo que ver con toda esta trifulca política, y esto se transformó entonces en un baño de sangre.
Obviamente, muchos miembros de la familia de los Iuli Caesaris encabezaban esta lista, ¿ya? Muchos fueron ajusticiados y nuestro joven César, ¿cierto? Ni siquiera de 18 años de edad, todavía un joven de 16, 17 años, va a ser obligado entonces por Sila a divorciarse de su mujer. Sila no necesariamente quería ponerlo en la lista de las proscripciones. Recordemos que Julio César era el Flamen Dialis, era esta figura sacrosanta, ¿cierto? Pero lo que sí lo iba a obligar a divorciarse de Cornelia, la hija de su enemigo, de Cornelio Sina, ¿cierto? El problema fue que Julio César entonces dijo que no, dijo, yo no me voy a divorciar de mi mujer, ¿cierto? Nosotros efectuamos nuestro matrimonio bajo justamente el beneplácito de los rituales antiguos, del Flamendialis. Este es un matrimonio que no está sujeto a divorcio y obviamente además Julio César va a empezar a mostrar cierto su carácter tosudo desde joven, cierto no va a dar su mano a torcer y va a ser así entonces como Sila va a decidir entonces poner el primero en la lista de los proscriptos el nombre, ¿cierto?, de nuestro personaje, de Julio César. Y el año 81, entonces, César va a pasar a ser uno de los hombres más buscados de Roma y va a escapar y se va a transformar en un fugitivo, ¿ya? Durante varios meses va a vivir entonces como una suerte de ahí sí, como una suerte, ¿cierto?, de fugitivo, como un hombre buscado por la ley, va a vivir varios periplos escapando de los centuriones y los matones de Sila. Se dice que en todo, ¿cierto?, esta aventura que va a tener, donde se va a refugiar en las marismas y en los pantanos que estaban afuera de Roma, de hecho va a contraer la malaria, algo que una enfermedad, ¿cierto?, que le va a pasar la cuenta a lo largo de toda su vida. Dicen que va a ser justamente este brote de malaria que va a tener Julio César, lo que además va a desencadenar su enfermedad de epilepsia, otra cosa que nos cuentan las fuentes antiguas, ¿cierto? Esta enfermedad que los romanos describían como el morbus o el morbidus, ¿cierto? Esta eh, digamos, enfermedad que aquejaba a César y que lo impedía con estas convulsiones de vez en cuando sesionaba en el Senado, cuando estaba haciendo ciertos discursos públicos, etcétera. Pero con el tiempo, miembros de la familia, ¿cierto?, de César y allegados a la familia, amistades de la familia que pertenecían al bando de los optimates, van a abogar por la vida de este joven, ¿cierto? Y finalmente, Sila para el año 80 va a decidir perdonarlo y restituirlo como ciudadano. Lo que sí, este perdón iba con condiciones, ¿cierto? Ya que Julio César no había querido divorciarse de su mujer, le va a exigir entonces que entregue de vuelta el cargo de Flamen Dialis, ¿ya? A pesar de que este era un cargo vitalicio y en teoría Julio César lo tenía que ejercer hasta el día de su muerte, como Sila ahora era dueño de Roma, ¿cierto? Amo y señor de la República. Iba a anular este mandato, iba a anular este nombramiento y le iba a quitar, ¿cierto?, este cargo a Julio César. Esto no dejaba de ser importante para nuestro joven César. ¿Y por qué? Porque a pesar de que este era un cargo cierto religioso y político importante y que además era esta figura protegida, esta figura sacrosanta, tenía esta serie de limitaciones que yo les mencionaba en un comienzo. Y una de las cosas que más quería César, ¿cierto?, era alcanzar justamente la gloria militar, ser un gran prohombre, ser un gran político, y este cargo lo limitaba a hacer todas estas cosas. Así que la verdad es que para Julio César debe haber sido un alivio, ¿cierto?, que le levantaran justamente todas estas restricciones, que tuviese que devolver este cargo y lo transformaban, ¿cierto?, en un hombre libre nuevamente. Se le otorgaba de alguna u otra forma la libertad política, la libertad militar para emprender su carrera, la carrera que todo prohombre romano, que todo patricio, ¿cierto?, quería justamente comenzar, lo que los romanos denominaban el cursus honorum, ¿ya? Entre el año 80 y el 70, a pesar de que Julio César había sido entonces perdonado, ya vemos cómo César pasa de ser, ¿cierto?, un niño ya a un hombre, ¿cierto?, entrando en sus 20 años. Julio César va a decidir entonces partir de Roma.
a ejercer justamente su servicio militar. ¿Por qué? Porque a pesar, como les decía, de que había sido perdonado, quería justamente alejarse del mundo de Sila, alejarse, ¿cierto?, de justamente este círculo de poder que tenía a su familia como enemigo, y toma la decisión entonces de partir de Roma y ejercer su servicio militar en el frente oriental del imperio, ¿ah? Donde justamente la República batallaba en este eterno conflicto con este rey que les mencionaba antes, Mitrídates VI del Ponto, quien llegaba a acuerdos de paz, violaba la paz, volvía a invadir y era una eterna guerra. Este personaje, Mitrídates, fue uno de los grandes quebraderos de cabeza, ¿cierto?, del mundo romano. Mucho se habla de Aníbal, ¿cierto?, y de otras figuras ya en la época del imperio, grandes enemigos de Roma, pero la verdad es que si lo llevamos a números, si lo llevamos a cifras y si lo llevamos al tiempo en que un enemigo estuvo enfrentado a Roma, la verdad es que Mitrídates VI del Ponto, que es este reino que está aquí, ¿cierto?, en la costa sur del Mar Negro, va a ser quizá uno de los enemigos más formidables, ¿cierto?, y más molestos al mismo tiempo que va a tener la República. Y va a ser en este escenario entonces donde Julio César se va a foguear militarmente, ¿ya? De hecho, en una batalla en la isla de Lesbos, específicamente en la toma de la ciudad de Mitilene, Julio César va a ser condecorado con lo que los romanos denominaban la corona gramínea, es decir, la corona de hierbas, una condecoración que se le otorgaba a los soldados por valentía, ¿cierto?, por salvar la vida de justamente sus camaradas. Y así entonces el año 79 Julio César no solamente ganaba experiencia militar, sino que ya se empezaba a cubrir de los laureles de la gloria y demostraba ser justamente un hombre de armas a tener en consideración. Mientras todo esto ocurría y César prestaba su servicio, uno de los encargos que le van a hacer va a ser justamente viajar al reino de Bitinia, otro de los reinos que estaban en esta zona de conflicto, pero este era un reino aliado de la República, donde gobernaba un rey llamado Nicomedes, ¿cierto? Nicomedes IV de Bitinia. César va a viajar para allá en calidad de enviado diplomático para pedirle justamente ayuda militar a este rey, para que este rey preste su flota para llevar a cabo operaciones navales y anfibias en la costa entonces de Asia Menor. Esto va a ser sumamente importante para nuestro personaje porque va a empezar justamente a crear nexos de clientela, ¿cierto? Nexos de relaciones políticas y diplomáticas con grandes personeros del mundo oriental, reyes que tenían grandes fortunas y grandes influencia política en esta zona oriental. De hecho, las malas voces van a decir en Roma, ¿cierto?, que Nicomedes y Julio César van a entablar una relación entre sí y de hecho van a apodar a César como la reina de Bitinia, ¿cierto? Un apodo que le va a pesar el resto de su vida. ¿Y por qué? No era mal visto en el mundo romano, ¿cierto?, el tema de las relaciones entre el mismo sexo y la homosexualidad. La verdad es que la homosexualidad o la heterosexualidad no existía en el mundo romano como tal. Existía el hecho de ser sexual, existía la sexualidad. Lo que sí era mal visto era ser justamente el agente pasivo de una relación, ¿ya? Y se decía que como Nicomedes, ¿cierto?, tenía bastante más años que Julio César, él oficiaba entonces como el activo en esta relación y Julio César por eso le denominaron la reina de Bitinia. Cierto o no, lo importante es que Julio César, como les decía, empieza a hacerse entonces una clientela diplomática y política importante fuera de el pequeño mundo de la República Romana. Mientras esto ocurría en Oriente, el año 78 a.C., el gran dictador, ¿cierto?, que ya había bajado del poder, Lucio Cornelio Sila, muere, ¿ya? Con esta muerte, las cosas empiezan a reorganizarse en Roma, ¿cierto? Y Julio César va a decidir entonces volver a Italia para perseguir ya su carrera política como tal. De hecho, entre el año 77 y el 75 sabemos que se va a dedicar a la abogacía
De hecho, va a tomar varios casos, ¿cierto?, de personas que fueron afectadas justamente por las proscripciones de Sila, y va a llevar entonces a justamente juicio a muchos de los personeros y de los matones de Sila, lo que también le va a empezar a granjear enemigos dentro de este panorama. Sabemos cómo Posteguillo nos cuenta en su novela, ¿cierto?, sobre este infame personaje llamado Dolabella, que va a ser uno de los esbirros de Sila que César va a llevar justamente ante los tribunales. ¿Ya? Aparte de empezar a foguearse como abogado, César va a empezar entonces a establecer conexiones políticas para empezar a armar su gran proyecto de carrera política, ¿cierto? Va a empezar a buscar conexiones dentro de grandes prohombres del Senado, ¿cierto? Políticos importantes, y va a ser así como va a dar con una de las figuras más importantes de su vida, una figura que se va a transformar en la figura paterna de Julio César. Estoy hablando de Marco Licinio Craso. Por esas ironías de la vida, Marco Licinio Craso era nada menos que uno de los lugartenientes de Sila, era un optimate, un patricio de tomo y lomo. Pero sobre todo Marco Licinio Craso era un hombre de negocios, ¿ya? Y un hombre de negocios un poquito corrupto, lo que hoy en día podríamos llamar, cierto, en buen español, un mafioso. Y Marco Licinio Craso ponía sus fichas por todas partes del tablero político para justamente poder llevar a cabo sus proyectos comerciales y hacer crecer entonces su gran imperio. Marco Licinio Craso se dedicaba nada menos que al negocio inmobiliario, ¿cierto? De hecho, había hecho su fortuna durante las proscripciones comprando y revendiendo las propiedades de los condenados, ¿ya? Fue así como este hombre forjó un imperio inmobiliario dentro de Roma, era dueño de gran parte, ¿cierto?, de los vecindarios de la ciudad. Y aparte de eso, nos cuentan las fuentes otra de las grandes curiosidades de este personaje, que Craso va a ser uno de los primeros fundadores de un cuerpo de bomberos privado de la ciudad de Roma. ¿Ya? Roma obviamente era una ciudad, ¿cierto?, que estaba muy dada a los incendios, una ciudad urbanísticamente mal planificada, que había crecido de manera orgánica. em, Además, hecha en gran medida, ¿cierto?, de madera, no habían justamente restricciones de construcción, y los incendios, ¿cierto?, el fuego que se usaba para calentar, para iluminar, para cocinar, etcétera, estaban en todas partes, por lo que los incendios eran cosa de todos los días. Entonces, Marco Licinio Craso creó este cuerpo de bomberos, pero no estamos hablando, ¿cierto?, de un hombre altruista que abogaba por el bien de Roma, sino que este era un cuerpo de bomberos que cobraba. ¿Y cómo funcionaba? Marco Licinio Craso, ¿cierto?, cuando escuchaba que había un incendio, partía con su cuerpo de bomberos, pero antes de echar a andar, ¿cierto?, toda la maquinaria, las bombas, los baldes y estos personeros que apagaban el fuego, empezaba a regatear entonces con el afectado, con el dueño de la propiedad afectada, y cuando lograba entonces que se la vendieran a precio huevo porque se estaba quemando, Craso entonces hacía funcionar a sus bomberos, apagaban el incendio y se quedaba con esa propiedad. Esa era la forma de operar de este Marco Licinio Craso. Va a ser bajo el auspicio de Craso, ¿cierto?, de este multimillonario, de este magnate de la época, que ahora Julio César va a encontrar, como les comentaba, una figura paterna, va a encontrar, ¿cierto?, este gran prohombre, este mecenas, y esta va a ser una relación de doble vía, ¿cierto?, porque justamente Craso va a ver en César un potencial enorme, un hombre que tiene, ¿cierto?, lo va a ver desplegarse como abogado, digamos, va a entender que es un hombre de una oratoria fenomenal, que tiene por delante una carrera política probablemente meteórica, y entonces bajo justamente la billetera, ¿cierto?, y los auspicios de Craso, va a mandar a Julio César a estudiar oratoria, filosofía y literatura a la gran escuela de Rodas en Grecia, esta isla pequeñita que está aquí, donde ofrecía sus servicios un gran pensador griego llamado Apolonio Molón. Y así el año 75 César entonces se va a embarcar y va a partir a estudiar oratoria en Rodas. El tema va a ser que este viaje, ¿cierto?, este viaje por barco va a tener un percance a medio camino. Cerca de la isla de Creta, el barco de César va a ser interceptado por piratas, ¿ya?
Siempre que hablo de piratas en el mundo antiguo, la gente como que tiende a sorprenderse, ¿cierto? Cuando uno menciona la palabra piratas, el concepto piratas, a uno se le viene a la cabeza inmediatamente los piratas del Caribe del siglo XVII, XVIII, pero la verdad es que el fenómeno de la piratería es un fenómeno que viene de tiempos inmemoriales, ¿cierto? Probablemente de la época del Neolítico, en la Edad de Bronce, sabemos que ya había, ¿cierto?, un Mediterráneo plagado de piratería. Y estos piratas operaban entonces a lo largo de todas las costas del Mediterráneo y tomaban prisioneros a, digamos, los pasajeros de las embarcaciones, obviamente robaban el cargamento, esclavizaban o vendían a la esclavitud a los tripulantes y cuando había dentro de los tripulantes, ¿cierto?, un personaje de la nobleza, un personaje importante, por lo general cobraban un rescate, ¿cierto? Al igual que hoy en día cuando secuestran a una persona, ¿cierto? Para pedir un rescate, en la antigüedad los piratas hacían lo mismo. Y va a ser así entonces como los piratas van a pedir un rescate por este patricio romano, ¿cierto? No era la primera vez que capturaban a un noble romano. Y va a ser así como van entonces a pedir un rescate por César, van a mandar a uno de los esclavos que llevaba César en este viaje y van a pedir un rescate de 30 talentos de plata, ¿ya? Que era una suma enorme. Cada talento de plata son del orden de 30 kilos de plata, ya, o sea, imagínense, una fortuna. Y se dice que cuando César escuchó este monto, ¿cierto? Esta cifra del rescate, dijo, pero ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre pedir eso por mí? Si yo valgo muchísimo más, pidan 60 talentos de plata, ¿ya? Esa era justamente el valor que se atribuía a sí mismo Julio César. Podemos ver que era un hombre que se tenía a sí mismo en muy alta consideración, ¿cierto? Él mismo subiendo el rescate de su propio, ¿cierto? Secuestro. Obviamente, como él no pagaba y probablemente iba a ser Craso quien tenía que pagar, no le importaba tanto, pero esto ya empezaba a inflar la figura de César en el mundo del Mediterráneo, no solamente en Roma, obviamente esto se iba a correr la voz. Y entonces parte el esclavo de César a pedir el rescate justamente, probablemente a Grecia, a Asia Menor, y mientras esperaban que volviera justamente con estas 60 talentos de plata, se dice que Julio César entabló una suerte de amistad con estos piratas, ¿ya? Em, que les leía poesía, ¿cierto? Que les contaba historias, que se reían juntos, pero que durante toda esta, ¿cierto?, aventura de César con los piratas, César siempre les había dicho a los piratas, casi que como un chiste al final de las cosas que le contaba, que él iba a volver, los iba a capturar a todos y los iba a crucificar. Y obviamente que cuando decía esto todos se reían, jajaja, y le empezaron poco a poco a agarrar cariño a César y probablemente César a los piratas también. El tema fue que eventualmente, pasadas las semanas, llegó entonces el esclavo de César con los 60 talentos de plata. Julio César es liberado, se despide de los piratas, probablemente casi que de abrazo, ¿cierto? Y parte a Rodas entonces, donde tenía que llegar, pero hace un pequeño, ¿cierto?, desvío, se va a la ciudad de Mileto, donde estaba la gobernatura de la provincia de Asia en Roma, y se dice que ahí entonces juntó un pequeño ejército de mercenarios, em, les pagó para que lo acompañaran y volvió donde estaban los piratas, entonces los capturó, los llevó de vuelta a la justicia y justamente los crucificó, es decir, cumplió su palabra. Aquí entonces empieza a ser evidente cómo Julio César empieza a verse a sí mismo y a presentarse al resto como un hombre de palabra, ¿cierto? Como un hombre que cumple con las cosas que se va a proponer y como un hombre al cual no hay que cruzar. Después de este episodio de los piratas, Julio César finalmente va a llegar a Rodas, donde está Apolonio Molón, este gran pensador, este filósofo, ¿cierto? Este orador griego, y va a estar ahí varios meses estudiando y aprendiendo de este personaje. Una experiencia que sin duda va a enriquecer a Julio César como orador público, como abogado, como político, como pensador y como hombre de letras. Mientras estaba justamente en sus estudios, ¿cierto? En este retiro académico, podríamos llamarlo, eh,
nuevamente se encendían las hostilidades en Asia Menor entre Mitrídates del Ponto y la República Romana, por lo que Julio César, el año 74 entonces, va a dejar de lado su toga romana, se va a poner su indumentaria militar y va a partir, ¿cierto?, a prestar servicio nuevamente a el frente asiático, ¿ah?, en la guerra contra nuestro rey Mitrídates. Se dice que nuevamente César se va a destacar, ¿cierto?, en esta campaña. De hecho, va a juntar, así como juntó para ir a atacar, ¿cierto?, a capturar a los piratas, un ejército mercenario. Él mismo entonces va a caudillar algunos eh, soldados, ¿cierto?, de los reinos de Asia con su propio bolsillo y va a partir en pos entonces de la asistencia de las legiones que estaban en el frente. El año 73, ya habiendo prestado este servicio semi-ilegal, recordemos que los magistrados, ¿cierto?, tenían que estar vetados por orden del Senado y de las asambleas públicas para llevar a cabo el servicio militar, ¿cierto?, para no meterse más en problemas, porque a pesar de que esto había transformado a César en una suerte de héroe patriótico, también encendió las alarmas en muchos personajes en Roma que dijeron, este personaje parece que, ¿cierto?, se toma atribuciones que no le corresponden entre los piratas, ahora con este ejército que justamente acaudilló, ¿cierto?, y pagó de su bolsillo para ir a enfrentarse a Mitrídates. Así que antes de que la cosa se tornara fea, va a decidir volver a Roma. Probablemente hizo una pasada, ¿cierto?, por Bitinia, a ver a su amigo o a su amante, como corrían las malas lenguas, Nicomedes, ¿cierto?, cuarto, pero obviamente esto también nos habla nuevamente de estas relaciones diplomáticas que yo les digo que César empieza a establecer. Va a ser a través justamente de todas estas conexiones y de esta red, ¿cierto?, de esta telaraña, que César va a empezar a generar un gran nexo en Oriente, con estos ejércitos que recluta, con la relación con el rey, ¿cierto?, Nicomedes de Bitinia, con el servicio militar que había prestado, lo empiezan a ver como un héroe, etc. Una vez que regresa a Roma, Julio César logra que lo acepten en el colegio sacerdotal de los pontífices. Y esto era sumamente importante. César ya tenía ciertos nexos en este mundo sacerdotal gracias a su cargo mal logrado de Flamendialis, el cual obviamente tuvo que entregar, pero había cierto ya establecido conexiones, establecido relaciones con gran parte del colegio sacerdotal, por lo que este colegio de pontífices máximos que se llamaban, que estos sí eran sacerdotes ya más de carácter político, cierto que religioso, van a incorporar a Julio César dentro de este colegio. ¿Quién eran los pontífices máximos? Los pontífices máximos eran justamente los encargados de organizar todo esto que yo les mencionaba antes sobre el calendario político. Es decir, eran los pontífices los que se encargaban justamente de ordenar el calendario de cuándo sesionaba el Senado, de cuándo se elegían los magistrados, de ver los auspicios para ver si una ley se aprobaba o no. Es decir, tenían la llave de la ciudad, como quien dice, ¿cierto?, de todos la maquinaria política de Roma. Por lo que César, a pesar de que todavía no había empezado una carrera política como tal, sí va a tener entonces una entrada, ¿cierto?, un input potentísimo al mundo político. El año 73, Julio César iba a tener a su única hija, ¿cierto?, reconocida, llamada Julia, hija de su mujer Cornelia, ¿cierto? Esta mujer a la cual había decidido no repudiar, ¿cierto? Muchas fuentes nos dicen que había justamente una relación de amor verdadera, ¿cierto? Que esa había sido una de las razones por las que César no había llevado a cabo este divorcio, poniendo en riesgo su propia vida. Y el año 73 entonces van a ser la primera y única hija de esta pareja, ¿ya? Julia. Ese mismo año 73, y mientras Julio César entonces empezaba a formar su familia, empezaba a prestar servicios en el colegio sacerdotal de los pontífices, en Roma se
En Roma se siembra el caos. ¿Y por qué? Porque va a haber una gran revuelta de esclavos, ¿cierto? En un colegio gladiatoral, lo que se conocía como un ludus, en la ciudad de Capua, en Campania, un grupo de gladiadores, de esclavos, entonces se van a rebelar contra sus amos, van a escapar, van a empezar a liberar otros esclavos, van a reclutar un gran ejército de gladiadores, de esclavos, y van a empezar a sembrar el pánico por la península itálica, en lo que se va a conocer como la Gran Revuelta de Espartaco. Me imagino que todos han oído hablar de Espartaco, ya sea por la historia, ¿cierto? Por las películas, por las novelas, este gladiador, ¿cierto? Que va a romper las cadenas de la esclavitud, se va a rebelar contra el poderío de Roma y va a reclutar entonces un ejército de mercenarios, de esclavos, de gladiadores descontentos, y va a empezar a saquear la ciudad de Roma en esta guerra, podríamos decir, de carácter libertaria, lo que los romanos llamaban una guerra servil. ¿Por qué? Porque era justamente una guerra de esclavos, de siervos, ¿ya? El año 72, ¿cierto? Para el 71, en las elecciones, ¿cierto? De esa temporada, Julio César se va a presentar auspiciado por la figura de Craso, por supuesto, para ejercer su primer cargo político oficial, el cargo de tribuno militar. Ya había prestado ciertos servicios, digamos, su servicio militar, pero el cargo de tribuno militar ya le daba justamente la facultad y la cualidad de oficial, es decir, tenía al mando, ¿cierto?, legiones propias, y iba a servir entonces como tribuno a las órdenes de Craso, justamente en la guerra servil contra Espartaco, ¿ya? Ya sabemos que Craso y César entonces tenían una relación cercana. Craso había visto el potencial, cierto, político, el potencial de la oratoria, el potencial de abogado que tenía César, y ahora también entonces va a ver el potencial militar de este joven. Sabemos poco del servicio que prestó, cierto, César durante la guerra servil, o si es que prestó servicio en la línea del frente del todo, pero sabemos que sirvió, ¿cierto?, bajo Craso como tribuno militar, probablemente como secretario, si es que no fue en la primera línea de acción. Entre el año 70 y el 60 vamos a ver la evolución política entonces de nuestro personaje. Luego de haber prestado su servicio como tribuno militar, ahora se le abrían las puertas, ¿cierto?, de el cursus honorum, es decir, de esta gran carrera política que seguían y a la cual aspiraban todos los nobles romanos. Y nuevamente auspiciado por Craso, ¿cierto? Generar en la antigua Roma las campañas políticas tenían que salir, ¿cierto?, los medios del bolsillo de justamente el candidato, y como sabemos, César venía de una familia empobrecida, donde además su auspiciador, que había sido Cayo Mario, había perdido, le habían confiscado las propiedades cuando había sido la guerra civil, y era Craso entonces quien justamente auspiciaba a este joven. Y va a ser así como el año 69 entonces, perdón, el año 69, Julio César se transformaba en cuéstor, ¿ya? El puesto, la magistratura de cuéstor, era las veces como de un secretario del gobernador, ¿ya? El gobernador de una provincia entonces tenía a su cargo un cuéstor, quien justamente oficiaba de tesorero, de secretario y de contador de todas las, digamos, diferentes cosas que se llevaban a cabo en una provincia. Y va a ser así como el año 69 Julio César va a partir a Hispania, específicamente a la provincia de Hispania Ulterior, que es lo que se ve aquí, que hoy en día sería gran parte de Portugal y la parte sur de España, ¿ya? Va a ser aquí donde Julio César entonces va a empezar a establecer nexos de clientela con la parte occidental del mundo romano. Ya vimos todos los nexos que había justamente podido entablar en la parte oriental. Ahora Julio César empieza a expandir sus tentáculos entonces en la parte occidental, específicamente en la provincia de Hispania. Va a ser mientras César va a estar prestando sus servicios de cuéstor justamente en Hispania, donde va a recibir la triste noticia, ¿cierto? Primero de la muerte de su mujer,
Cornelia. No se saben las causas de la muerte, era una mujer joven, ¿cierto? Y además de su tía Julia, la que había sido en su minuto la mujer de Cayo Mario, ¿ya? Probablemente, y esto las fuentes no son claras al respecto, Julio César viajó de vuelta a Roma, ¿ya? Para oficiar, ¿cierto? Como justamente viudo en estos, digamos, ceremonias funerarias de estas dos grandes mujeres que eran obviamente importantísimas para nuestro personaje, ¿cierto? Pensemos su mujer y su tía, la tía que había sido, ¿cierto?, la esposa de el que en su minuto fuese una de las figuras paternas de César, lo que obviamente iba a significar un duro golpe para este joven César, ¿ya? Que además ahora quedaba como, diríamos en jerga moderna, como padre soltero, ¿cierto? De su hija Julia. El año 67, luego de haber terminado, ¿cierto? Su función en Hispania, César va a volver a Roma y va a contraer matrimonio por segunda vez con una mujer llamada Pompeya, ¿ya? No se sabe mucho al respecto de esta mujer. Pompeya no tiene ninguna relación con Pompeyo, el otro prohombre del cual ya vamos a hablar, es solamente un alcance de nombre. Em, pero este va a ser probablemente un matrimonio, ¿cierto?, de carácter político, ¿cierto? Un arreglo entre Julio César y otra familia influyente, en la cual César va entonces a empezar a extender justamente sus conexiones políticas dentro del mundo romano. ¿Por qué sabemos esto? Porque el año 65 y probablemente bajo el auspicio, como siempre, de Craso y ahora de la familia, ¿cierto?, de su mujer, de Pompeya, César se va a postular en las elecciones para edil. ¿Quiénes eran los ediles? Los ediles eran uno de los cargos más importantes dentro de la ciudad de Roma. Eran el equivalente a lo que podríamos llamar hoy en día un alcalde, ¿ya? Em, y sobre todo porque estaba encargado no solamente de la seguridad y el aseo y ornato y el buen funcionamiento de la ciudad, ¿cierto? De la alcantarilla, de la cloaca máxima, sino que porque además era el encargado de oficiar todos los festivales y juegos circenses en la ciudad de Roma, es decir, los combates gladiatorales, las carreras de caballo, y era así por lo general como estos personajes entonces se daban a conocer al pueblo llano, ¿ya? Ya vimos cómo César había establecido sus conexiones dentro del mundo de la nobleza romana, ¿cierto? Dentro del mundo senatorial, pero ahora entonces el personaje César se hacía un personaje público, ¿cierto? Se hacía un personaje que estaba entonces al alcance del pueblo. Y era justamente a través de estos festivales, de estos juegos circenses, como César entonces se iba a empezar a dar a conocer. El tema era que estos juegos, ¿cierto? Tenían que salir, ¿cierto?, del propio bolsillo del edil, ¿ya? Y estos juegos obviamente eran costosos, ¿cierto? Estamos hablando de combates gladiatorales, de carreras de caballos, cuentan las fuentes que específicamente los que organizó César el año 65 trajo todo tipo de bestias y animales de África, rinocerontes, elefantes, hizo no sé cuántas carreras de caballo, trajo no sé cuántos cientos de gladiadores de diferentes escuelas gladiatorales repartidas por la península itálica. Obviamente, esto venía todo auspiciado por su mecenas, ¿cierto? Por Craso, quien tenía todas sus fichas puestas en Julio César, porque sabía que no solamente Julio César podía oficiar estos juegos, sino que justamente en su cargo de edil podía aprobar leyes, ¿cierto? O rechazar proyectos de leyes que le convenían en todos los proyectos inmobiliarios de Craso, ¿ah? No es que Craso fuese un gran altruista, ¿cierto? Ni una suerte de filántropo, sino que obviamente César era una inversión. Eso no quiere decir que no haya existido, ¿cierto?, una relación de amistad y cariño entre estos dos personajes. Ahí está. Perdón. El año 64, ¿cierto? Y producto de esta popularidad, ¿cierto?, meteórica que empezaba a alcanzar nuestro personaje, obviamente no todo era color de rosas y le iba a empezar a salir gente al camino. Ya se iba a empezar a enfrentar con otros adversarios políticos dentro de su mismo partido y opositores también. Y quizá el más famoso de todos, ¿cierto?, que va a generar una enemistad encarnizada con nuestro personaje, va a ser un hombre llamado Catón el Joven,
¿cierto? Este Catón el joven, que se dice que era descendiente del famoso Catón el Viejo, este moralista de las guerras púnicas, ¿cierto? Era un hombre que veía en César todos los males de la Nueva Roma, de esta nobleza populista, ¿cierto? Em, de este populismo que se volcaba hacia el público, ¿cierto? Y hacia el pueblo llano, no con los fines de mejorar la sociedad romana, sino que solamente con el fin de acaparar poder político. Y Catón el joven era un hombre que veía la fortaleza de Roma en los viejos valores, ¿cierto? En la vieja usanza y en las viejas costumbres de la República. Y va a ser así entonces como se va a generar esta enemistad épica, ¿cierto? E histórica entre estos dos personajes. El tema era que había un nexo entre Catón el joven y Julio César. ¿Cuál era el nexo? El nexo, perdón, ahí sí. El nexo era que Catón tenía una media hermana llamada Servilia, y esta Servilia era nada menos que amante de César. ¿Ya? Sabemos que César estaba casado con Pompeya, pero una de las cosas que nos van a contar las fuentes antiguas, ¿cierto? Era que César era un Casanova. ¿Ya? César tenía no solamente a su mujer y a Servilia, sino que tenía además un séquito de mujeres que seducía, y se dice que justamente no solo probaba su digamos, desplante y poder político en el Senado, sino que además lo hacía acostándose con las mujeres de algunos senadores importantes e icónicos de la República. El tema era que es sumamente irónico, ¿cierto?, que su gran enemigo político, Catón el Joven, sea nada menos que medio hermano de su gran amante dentro de todo este grupo de amantes, la más importante, esta mujer llamada Servilia. El año 63, aparte de su carrera política, Julio César empieza también a escalar en el escalafón religioso y es nombrado nada menos que pontífice máximo, es decir, la cabeza del colegio sacerdotal de los pontífices. Dentro de este cuerpo, el más importante de todos, que era el pontífice máximo, es decir, el que controlaba a todo el resto de los sacerdotes, a todo el resto de los cultos religiosos de la ciudad de Roma. Julio César entonces se adjudica justamente este cargo, transformándose así en lo que podríamos llamar el equivalente hoy en día al Papa del cristianismo, pero de la religión romana. ¿Y por qué esto era importante? Porque era un cargo político clave, un cargo político importantísimo, ¿cierto? Era el pontífice máximo quien daba permiso al Senado para sesionar, era el pontífice máximo quien daba el último visto bueno para las leyes que se aprobaban, ¿cierto? Así que así en paralelo César empieza a desarrollar esta doble carrera religiosa política, que estaban además muy intrincadas, ¿cierto? Muy relacionadas entre sí, y empieza a atar todos los cabos del poder poco a poco para entonces transformarse en uno de los hombres más importantes de Roma. Esto además venía con algunos beneficios, ¿cierto? Porque a pesar de que Julio César estaba auspiciado por Craso, no tenía una fortuna propia, este cargo de pontífice máximo venía con una mansión, ¿cierto? Así como el Papa vive en el Vaticano, el pontífice máximo tenía justamente la domus sacerdotal donde vivía, tenía que vivir, ¿cierto? Este pontífice máximo, una gran casa, ¿cierto? Una casa casi que palaciega, que estaba nada menos que en el foro mismo, en el foro, ¿cierto? En el epicentro social y político de Roma. Ahí entonces estaba ubicada esta mansión donde se va a ir a vivir Julio César con su mujer Pompeya. A pesar de todos cierto, estos logros y toda esta gran carrera que había logrado Julio César hasta el minuto, el periodo y la temporada entre el año 63 y el 62 va a ser lo que los romanos denominaban un annus horribilis, es decir, un año terrible, un año horrible. ¿Por qué? Porque va a estar marcado por diferentes cierto traspiés y cosas que le van a pasar a nuestro personaje. Para poder entender qué es lo que está pasando en esta época, ¿cierto? Tenemos que hacer una pequeña recapitulación y presentar a otros personajes dentro de este tablero de ajedrez, ¿cierto? Entre el 75 y el 65 antes de Cristo, mientras Julio César, ¿cierto?, realizaba toda esta gran carrera militar, política, que hemos estado conversando, la política romana estaba fragmentada.
Vimos cómo después de las guerras civiles, ¿cierto? Bueno, y vimos cómo en las mismas guerras civiles el mundo de la política había quedado sumamente maltratado, sumamente sentido, la clase política se había visto mermada por las proscripciones, por las matanzas, y esto se había empezado a polarizar cada vez más. Y empezaron a aparecer diferentes cabecillas, ¿cierto? Caudillos militares, grandes políticos, incluso hombres de negocios, mafiosos como Craso, que empezaron entonces a transformarse en los verdaderos dueños del mundo romano. Y habían tres personajes en particular, ¿cierto?, que descollaban por sobre el resto. Ya hemos hablado de Craso, ¿cierto? Este hombre que justamente a través de su fortuna movía los hilos del poder. Julio César no era el único títere de Craso, sino que tenía varios repartidos, tanto en el mundo de los populares como de los optimates, ¿cierto? A Craso no se le iba ni una. Teníamos a Pompeyo, que aparte era un enemigo acérrimo de Craso. Pompeyo no era un hombre de política, no era un prohombre del Senado, sino que era un líder militar, ¿ya? Pompeyo también en su minuto había sido un lugarteniente de Sila para la guerra civil, a través de mandatos militares semi-ilegales que le había tenido que otorgar el Senado, ¿cierto?, para que fuese a atender problemas bélicos en diferentes rincones de el imperio. Se había transformado en uno de los comandantes militares más eficientes y más poderosos, y por ende también, ¿cierto?, a través justamente de los expolios de guerra, había empezado a amasar una tremenda fortuna, ¿ya? Poco a poco había empezado con esta fortuna a comprar cargos políticos, se había saltado gran parte del cursus honorum y se había transformado así entonces en el enemigo número uno de Craso. Y por otra parte teníamos a un hombre recto, ¿cierto? Un moralista, un hombre a la vieja usanza, que era Cicerón. Cicerón, a pesar de ser un hombre nuevo, un homo novus, así como lo había sido Mario, había probado ser, ¿cierto?, el hombre de la voz de la razón, de la voz del pueblo, ¿cierto? De la voz de la cordura. Era un hombre que había seguido todo, ¿cierto? Digamos, el curso correcto de lo que era la carrera política, y se había transformado en uno de los mejores voceros y oradores de Roma. Era quizá el mejor abogado que existía en Roma. Había ostentado varios cargos públicos importantes y se había entonces transformado en el cabecilla de lo que podríamos llamar la vieja guardia de la República y del Senado. El hombre, ¿cierto?, que veía con mala cara y que comandaba este grupo que veía con mala cara a estos nuevos caudillos políticos y militares que se hacían con el poder a través de sus fortunas, a través del poder de las legiones, etcétera. Iba a ser así como este mundo fragmentado entonces iba a polarizar cada vez más y se iba a volcar la violencia a las calles, hombres pagados, ¿cierto?, por estos tres personajes para hacerse con el poder, bloquear elecciones, ¿cierto?, bloquear leyes, y todo el mundo romano se estaba transformando en un hervidero de violencia. Volvamos entonces al año horrible de Julio César. Una de las primeras cosas que se va a ver envuelto Julio César va a ser en lo que se va a conocer como la conjura de Catilina, ¿ya? ¿Qué es lo que es la conjura de Catilina? Bueno, se denomina así por un personaje llamado Lucio Sergio Catilina, ¿ya? Lucio Sergio Catilina va a ser justamente uno de estos personajes de la política romana que se va a ver afectado, o como podríamos verlo desde otro punto de vista, va a ver su oportunidad de hacerse con el poder de forma ilegal, ¿cierto? Y va a empezar a armar una gran conjura para derrocar al gobierno republicano, instaurar un nuevo orden, ¿cierto?, de personajes descontentos con este nuevo sistema que ya estaba instalado, y hacerse entonces con el poder. Y Julio César va a ser justamente conectado con esta conjura a través de diferentes conexiones y personajes que frecuentaban ambos grupos, digamos. A pesar de que nunca se va a comprobar de facto la participación de César en esta conjura, esto va a manchar de igual forma la reputación de César, porque esta conjura va a ser justamente desbaratada y todo el tema, pero va a manchar la reputación de César.
tanto así, de hecho, que en una sesión del Senado, ¿cierto? Donde se oficiaba justamente sobre este tema de Catilina, sobre este tema de la conjura, va a ser nada menos que Catón, ¿cierto? Catón el joven, este enemigo de Julio César, quien va a acusar públicamente a nuestro personaje de estar confabulado, ¿cierto? Y de estar conjurando en contra de la República, porque en ese minuto Julio César va a recibir de parte, ¿cierto?, de un esclavo, de un secretario, una carta en la mitad de una sesión del Senado. Y Catón entonces se va a poner de pie y va a decir, ahí está la evidencia justamente de que este hombre está conjurando contra el Estado. El tema va a resultar ser un gran papelón para Catón. ¿Y por qué? Porque va a resultar que esta carta, más que una carta de conjura y de complot, va a ser nada menos que una carta más o menos erótica, ¿cierto? Y de amor de su amante Servilia, que además, recordemos, era la hermanastra, media hermana de Catón. Así que imagínense la vergüenza, ¿ah? Más que ser un episodio cómico, este episodio nos habla mucho de la inteligencia, ¿cierto? Y la finura de cómo operaba César. ¿Y por qué? Porque esto, más que ser una anécdota, obviamente es un episodio sumamente planeado. ¿Y por qué lo digo? Porque a nadie, ¿cierto? En la mitad de una sesión del Senado viene gente y entregándole cartas y todo. Lo que quería justamente Julio César con esta maniobra era provocar a Catón, ¿cierto? Era provocar a este enemigo que ya estaba logrando mermar la figura de César. Por ende, con esta maniobra, no solamente dejaba a Catón, ¿cierto?, en evidencia como una suerte de paranoico, de decirle, compadre, esto no es otra cosa, sino que además lo dejaba, obviamente, como una suerte de cornudo, a pesar de que era su hermana, pero decir como, este personaje no solo se está pasando películas, ¿cierto?, sino que además es un payaso. Miren, está enojado conmigo porque soy el amante de su hermana, no porque en realidad esté participando en la conjura. Así que son de esas maniobras políticas de César que pueden parecer coincidencia, pero que en realidad son brillantes, ¿ya? Bueno, volviendo al tema de la conjura, esto finalmente va a ser desbaratado justamente por el gran cabecilla, ¿cierto?, de la República, Cicerón, pero va a terminar en un conflicto armado igual, ¿cierto?, en la famosa batalla de Pistoria, donde se van a enfrentar las fuerzas del Senado contra estos rebeldes. Finalmente, Catilina va a perder la vida. Y como les decía, a pesar de que César, nunca se va a probar la participación de César en esta conjura, eh, la figura de César va a quedar manchada por todo este episodio, ¿ya? Por otra parte, y dentro de los cargos y las responsabilidades, cierto, que oficiaba César como pontífice máximo, estaba a cargo de un festival llamado la Bona Dea. A pesar de que él particularmente no estaba a cargo de este festival, era su mujer la que estaba a cargo de este festival. Por lo general, los cargos sacerdotales en Roma eran en pareja, es decir, la mujer de un sacerdote, la mujer de un pontífice, también tenía un cierto cariz, cierto, y un cierto poder y responsabilidades sacerdotales. Era una sacerdotisa del Estado también. Y iba a ser entonces justamente la responsabilidad de Pompeya oficiar este festival de la Bona Dea. ¿En qué consistía este festival de la Bona Dea? Era justamente una fiesta religiosa en la que participaban solamente mujeres, las cuales se juntaban en la casa del pontífice máximo. Todos los hombres tenían que salir. Y estas mujeres llevaban a cabo rituales y sacrificios, ¿cierto?, en pos de la fecundidad de las familias romanas, del Estado, etcétera. Pero se dice que obviamente también se prestaba, ¿cierto?, para ciertas locuras femeninas, aprovechando que obviamente el gato no estaba, así que los ratones hacían fiesta. El tema fue que durante esta celebración, no se sabe si por iniciativa propia o porque algunas mujeres, ¿cierto?, pasaron el dato, algunos sinvergüenzas, algunos hombres, ¿cierto?, se disfrazaron de mujeres y se entonces infiltraron en este festival, obviamente para aprovecharse de la situación, de la tomatina, ¿cierto? Y del ambiente, y el tema es que fueron descubiertos, ¿cierto? Y todo esto se transformó en un escándalo que, por supuesto, afectaba la figura del pontífice, afectaba la figura de Pompeya, ¿ya? Y a pesar de que
probablemente Pompeya no estuvo involucrada, ¿cierto?, en que se infiltraran estos personajes. Julio César va a tomar la decisión justamente para no seguir deteriorando su figura, de divorciarse de Pompeya. ¿Ah? Y cuando le preguntaron, pero ¿por qué? Si Pompeya se comprobó que no había sido, que estos personajes, ¿cierto?, se metieron por su cuenta, dijo, porque la mujer del César, ¿cierto? La mujer de César incluso debe estar fuera de sospecha. ¿Ya? Aquí volvemos de nuevo a esta percepción que tenía de sí mismo César, ¿ya? Que tenía que ser justamente un hombre recto, un hombre moral y un hombre que estuviese en la línea con las virtudes republicanas, religiosas, ¿cierto? Y morales de Roma. Obviamente, Catón iba a ser el gran motor detrás de muchas de estas acusaciones, ¿ya? Iba a ser, obviamente, el gran inquisidor de la figura de César. Y para las elecciones del 63-62, donde César se presentaba a pretor, ¿ya? Que era un cargo que era el equivalente a los jueces de hoy en día, es decir, había un colegio de pretores, ¿cierto? En ese minuto, 7 pretores que oficiaban de jueces contra las causas legales de Roma, de las provincias, etcétera. Em, Catón entonces va a interponer una demanda de supuestamente corrupción, va a decir que las elecciones estaban amañadas, ¿cierto? Que estaban obviamente, que habían sido elecciones corruptas y va a menoscabar la figura de César y de hecho se va a anular justamente esta elección y se va a anular el cargo de pretor para César, ¿ya? Finalmente, César, como buen abogado, va a lograr sacudirse los cargos y probar su inocencia, pero a pesar de eso, esta pretura, ¿cierto? Este cargo de pretor no se va a ejercer de manera adecuada, no se va a ejercer de la forma, ¿cierto? Habitual, pero a pesar de que César no va a haber ejercido como tal, como pretor, ¿cierto? Sí va a poder optar al cargo que viene después de la pretoría, que es la propretoría, es decir, el propretor. ¿Y quién era el propretor? Era el hombre que después de ejercer, ¿cierto?, como juez en Roma, se le asignaba la gobernatura de una provincia, en calidad justamente de propretor, de gobernador. Y iba a partir entonces en la temporada del 61-60 antes de Cristo para Hispania Ulterior, una zona que ya conocía bien. Recordemos que César había sido justamente cuéstor en esta zona y ahora le tocaba gobernarla de primera mano, ¿ya? Por primera vez entonces César tenía el mandato absoluto y total, ¿cierto?, de una provincia, de sus legiones, de los recursos de esta provincia, etcétera. Y nos cuentan las fuentes que fue un gran gobernador, ¿cierto?, que ordenó la provincia desde el punto de vista fiscal y administrativo. eh, Llevó a cabo una serie de campañas de pacificación contra algunas tribus que llevaban a cabo raizas y ataques, ¿cierto?, a las ciudades romanas, a las colonias romanas de la zona, por lo que se va a empezar, ¿cierto?, a granjear no solamente el cariño, sino que el prestigio de toda esta zona y de una serie de clientes también, ¿ya? Y obviamente de pasada, como todo líder romano, como todo gobernador, ¿cierto? Iba a aprovechar de empezar a amasar su propia fortuna, ¿cierto? A través de expolios militares, a través de los propios recursos de la península, ¿cierto? A través de los contactos de clientelas que iba a generar. La provincia de Hispania era una de las provincias más ricas desde el punto de vista, digamos, de minerales, de plata y oro, por lo que entonces César empezó a poder al fin pagar sus, digamos, infinitas deudas que tenía con Craso. Una de las cosas que quería César, a pesar de que Craso, cierto, existía una relación de amistad entre ambos personajes, era poder empezar a quitarse justamente la figura de Craso encima. No porque estuviesen en desacuerdo, ni estuviesen enemistados, ni mucho menos, sino que para poder empezar a operar con mayor autonomía. Así llegamos a la década del 60 al 50. Julio César, terminada su gobernatura, va a volver a Roma, ¿cierto? Cubierto de laureles por su buena gestión y por las victorias militares que había llevado a cabo contra estas tribus, por lo que tenía la posibilidad
de presentarse a las elecciones consulares, por un lado, el máximo cargo senatorial, ¿cierto?, de todo el cursus honorum. Por fin Julio César alcanzaba esta posibilidad y por otra parte podía además presentarse, o sea, celebrar un triunfo. ¿Qué es lo que era el triunfo? Era justamente este festival, este desfile que el Senado y el pueblo de Roma le regalaba, le otorgaba a un comandante triunfante por sus grandes victorias y sus grandes gestas militares. El tema era que esto era algo recurrente, ¿cierto? Que cualquier persona celebrara su triunfo, se presentaran las elecciones y todo. Además, por lo general, habían una serie de limitaciones entre el triunfo y la posibilidad de, digamos, presentarse a las elecciones por un tema de tiempo y algunas, digamos, letra chica del mundo romano. El tema es que ya hace mucho tiempo, ¿cierto?, que los grandes personeros de Roma se habían empezado a pasar esto por el traste, ¿ya? Pero obviamente había un personaje, ¿cierto?, un moralista, un hombre de la vieja guardia que se iba a encargar de boicotear toda esta operación de César. Y estoy hablando obviamente de Catón. ¿Por qué? Porque había una, digamos, impedimento para César. Si es que quería presentarse a las elecciones consulares, tenía que hacerlo entregando el poder militar de su gobernatura. Pero si entregaba el poder militar para poder presentarse a las elecciones, entonces no podía celebrar el triunfo. Esto puede parecer una cosa menor, ¿cierto? Decir, ok, no celebro el triunfo, pero la verdad es que así como el consulado era el máximo logro político en la carrera de un romano, el triunfo militar era el máximo logro militar dentro de la carrera de un romano. Es decir, dentro de todo lo que era, digamos, la vida y obra de un prohombre romano, era quizá mucho más importante celebrar un triunfo que el consulado. Eran muchos los cónsules, pero eran pocos los cónsules o hombres que habían podido celebrar un triunfo. Así que César se enfrentaba justamente a este dilema, ¿ya? A este dilema de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Celebro el triunfo o me presento a las elecciones? Y César entonces finalmente va a terminar optando por las elecciones consulares, ¿ya? A pesar de que el triunfo era importante, César era un hombre de visión y dijo probablemente ya se vendrá otra oportunidad porque de hecho tengo planes en mente para todo este consulado. Así que chao con el triunfo y me voy a las elecciones consulares. El tema era que este mundo, ¿cierto?, de la política, como vimos, estaba fragmentado. Una cosa era que Craso lograra, ¿cierto?, postular a César como edil, como cuestor, como pretor, pero ya el consulado eran palabras mayores y por lo general estos cargos estaban ya absolutamente vendidos y asignados. ¿A qué me refiero con eso? Que eran justamente los prohombres que ponían Pompeyo y Craso en la balanza, los que eran los elegidos cónsules para poder entonces llevar a cabo el control político de la República. Y no solo así, el problema era que si Craso proponía un cónsul y Pompeyo proponía otro, recordemos que habían siempre dos cónsules, por lo general, como venían, ¿cierto?, de hombres que los manejaban, que estaban enfrentados, lo único que hacían estos dos cónsules era bloquearse el uno a otro y no se llegaba a ningún acuerdo. Es decir, la verdad es que los cónsules eran títeres de estos dos personajes, pero a través del poder, ¿cierto?, que tenían los cónsules, se bloqueaban estos personajes en sí. Es decir, estábamos en un tira y afloje y justamente en una suerte como de llave y de candado en el que estos dos personajes vivían bloqueándose políticamente. Y va a ser así entonces como Julio César va a pensar un poquito fuera de lo normal, ¿cierto? Y va a empezar a elaborar un plan. Y va a decir, yo creo que puedo hacer que las cosas funcionen bien y funcionen bien para conmigo. ¿Y cómo así? Es porque César entonces se va a proponer juntar ambas partes, juntar a Pompeyo, juntar a Craso, ¿cierto? Oficiar de mediador y decirle, mira, hagamos una cosa. Yo me voy a postular al consulado. Ustedes asegúrense de que yo salgo, ¿cierto? Tanto Craso por tu lado, dame los votos que necesito. Pompeyo por tu lado, dame los votos que necesito. Y yo
como cónsul voy a abogar para con ustedes dos. Es decir, voy a hacer que todos los proyectos que ustedes se han bloqueado y que son los otros personeros del gobierno y de la república, ¿cierto?, han eternamente bloqueado sus procesos. Yo voy a ser entonces quien voy a lograr facilitar todas estas cosas que ustedes tenían en mente, ¿ya? ¿Por qué eso no se había podido llevar a cabo hasta el minuto? Porque obviamente, como les decía, los dos cónsules siempre entraban en conflicto porque Pompeyo y Craso eran enemigos a muerte, ¿cierto? Em, y va a ser así entonces como estos tres personajes van a formar una junta, pero algo informal, ¿cierto? Algo que no va a ser de carácter oficial, que se va a conocer como el triunvirato, ¿ya? Al cual ya me voy a referir en detalle en nuestra próxima sesión. Ahí voy a explicarles bien por qué estos personajes no se habían podido poner de acuerdo, ¿cierto? Por qué estaban en choque y cómo la figura de César entonces va a ser la que va a mediar justamente entre estos dos personajes. Y va a ser así como se van a abrir las puertas de todo un nuevo mundo y de todo un poder para nuestro personaje Julio César. Así que eso es todo por hoy en esta sesión y la próxima vez entonces veremos el consulado de César, el triunvirato, las campañas, las famosas campañas en la Galia y por supuesto posteriormente la guerra civil, la dictadura hasta llegar a los idus de marzo.